muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Vamos a comenzar con la charla del día de hoy sobre control de calidad de software automatizado. Como ya sabemos, hay tendencias en la industria. Hace un momento hablaban de microservicios. Se puede hablar de inteligencia artificial, de automatización, como alguna de las principales tendencias, ¿no? Entonces, vamos a ver automatización por todos lados. Hoy día vamos a ver específicamente automatización de pruebas, pero la automatización puede estar en distintos aspectos del trabajo en la tecnología. Mi nombre, ya me presentaron, es Gilles Nostroza. Mis antecedentes son básicamente la parte técnica. Si bien es cierto, en los últimos de 10 a 12 años he estado trabajando más en lo que es calidad de software, pero mi antecedente siempre ha sido desde la parte técnica. En la parte de desarrollo de software, pruebas no funcionales, tanto en enfoques tradicionales como la cascada, por ejemplo, y con equipos ágiles. De hecho, he trabajado en los últimos años también como Agile Coach de algunos equipos ágiles, muy orientado a la parte técnica. Tengo una compañía que se llama Qualisense, que está orientada justamente a un enfoque de calidad en la era moderna, en la transformación digital. Soy organizador de una comunidad que se llama Cuba Tester Latam. La pueden encontrar en Facebook y también me pueden encontrar en LinkedIn. Les dejo ahí mi dirección. Ahí publico constantemente temas que pueden ser de su interés. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta charla? Vamos a ver criterios para automatización. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a un proyecto de automatización o una iniciativa de automatización? Luego, fases de implementación, fases estándar de implementación. Aquí esto puede ser aplicable tanto a entornos tradicionales como ágiles. Cuando yo he participado en iniciativas de automatización, lo he hecho tanto en compañías que trabajan todavía con áreas, silos bien definidos, que trabajan en un modelo en cascada, como también en equipos ágiles. Entonces, estas fases de implementación podríamos utilizarla dependiendo de qué enfoque de desarrollo está utilizando el equipo o la organización. Luego vamos a hablar de algo muy importante, se mencionó justamente hace unos minutos, el tema de tener una buena arquitectura, un buen diseño y después recién definir las herramientas, ¿no? Las herramientas no nos pueden gobernar. Nosotros somos los que tenemos que utilizar esas herramientas. Entonces vamos a hablar un poco de herramientas. No voy a mencionar, por ahí vamos a mencionar específicamente algunas marcas o algunas herramientas en el mercado, pero no es que, espero que no me pregunten qué herramientas recomiendas, porque es como si me dijeran, bueno, me duele la cabeza, ¿qué pastilla me recomiendas? Eso puede ser cualquier cosa, les puedo recomendar algo que les puede inclusive hacer daño. Entonces, en el tema de las herramientas hay que tener bastante cuidado con preguntar qué herramienta me recomiendas, porque creo que ya no es hoy en día la pregunta que se debería hacer. Hay que enfocarnos más al tema estratégico, al tema de un buen diseño, una buena arquitectura, y después al final elegir la herramienta que sea más adecuada para el contexto. Vamos a hablar que la automatización se hace en distintos niveles de pruebas. Vamos a hablar un poco de estrategia y algunas consideraciones finales. ¿Por qué automatizar? En esta imagen ustedes pueden ver qué es lo que puede suceder si yo no automatizo. Entonces, una de las cosas que normalmente suelo utilizar cuando converso con las personas que toman la decisión en estas iniciativas, les digo, bueno, ustedes pueden continuar haciendo las cosas manualmente, ¿no? Pero ¿qué es lo que van a observar en el tiempo? Su cobertura de pruebas cada vez va a ser menor, cada vez va a ser menos eficientes en las pruebas, o sea, se van a demorar cada vez más. Las pruebas las van a hacer cada vez con menos frecuencia. ¿Por qué razón? Porque les va a costar cada vez más hacer las pruebas de manera manual. A medida que se incrementa la cantidad de pruebas, entonces el esfuerzo manual de ejecutar esas pruebas se incrementa, entonces el equipo o las personas van a evitar hacer esas pruebas lo más que puedan. Por ejemplo, harán una prueba de regresión cuando sea estrictamente necesario.
¿Y por qué no hacerlo diariamente? Porque les costaría demasiado tiempo. Y eso es lo que van a ver, ¿no? Entonces la cobertura de pruebas va a bajar, la eficiencia va a bajar y la frecuencia de ejecutar las pruebas va a bajar en el tiempo. Por otro lado, el tiempo de ejecutar las pruebas va a incrementarse porque hay organizaciones que dicen, pero ¿por qué te demoras tanto en las pruebas? Ya necesitamos salir, necesitamos que nos des el ok. No se dan cuenta por qué es que están demorando tanto tiempo. Las pruebas son manuales y se han incrementado la cantidad de pruebas y tienen muchos problemas. El costo total de realizar esas pruebas es mayor, la cantidad de horas hombre es mayor, entonces eso también tiene que ver con la economía, ¿no?, de la organización. Entonces, estas cosas llevan a las organizaciones a decidir entrar a la automatización. La automatización, ¿qué es lo que les debería permitir? Por ejemplo, corregir estas curvas, estas tendencias en las curvas. Por ejemplo, el costo y tiempo comienzan a reducir. ¿Por qué razón? Porque muchas de las cosas que antes yo las hacía de manera manual, que tenía que ejecutar varios pasos y demoraba bastante, entonces comienza a bajar. Entonces van a ver en la curva en el tiempo van a ver un costo y tiempo reducidos. Por otro lado, la cobertura, eficiencia y frecuencia que estaban bajando, ahora comienzan a subir, cada vez coberturamos más, o sea, estamos cubriendo más pruebas porque, ojo que al momento de automatizar pruebas, puedo tener como profesional de QA, puedo tener tiempo para hacer otras pruebas que sean más relevantes, por ejemplo, pruebas enfocadas más en el usuario, encontrar otros problemas en la aplicación que la automatización no podría encontrar. Me vuelvo más eficiente porque puedo ejecutar las pruebas en cualquier momento, porque ya no hay un costo de ejecutar esas pruebas. Entonces, este cuadro me ha servido bastante para que los stakeholders entiendan por qué. Y si no automatizan, en el tiempo van a seguir con sus problemas y no los van a solucionar. ¿Sí? Pero, entonces, ¿qué pasa con los gerentes de TI, los jefes de desarrollo, la gente, inclusive ejecutivos que toman decisiones y dicen, entonces comencemos a automatizar porque ya me quedó claro que con esto voy a mejorar mi time to market, voy a ahorrar costos, voy a mejorar la calidad de mis productos, entonces quiero comenzar ya. Entonces digo, pero un momento, tienes que tomar en cuenta los retos. Esto no es así una decisión que mañana comienzo y que contrato un automation engineer y ya solucioné mi problema. No, eso no sucede en la realidad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que hay una inversión inicial para configurar una solución de automatización de pruebas que sea mantenible en el tiempo. O sea, no es cualquier código que se escribe y cualquiera lo puede escribir. O sea, no es tampoco de esa manera, ¿no? Si no, regresaríamos a la etapa en el desarrollo de software cuando le llamaban los COBOL coders, ¿no? Que escribían el código así como sea, con tal que funcione, y no les interesaba lo que iba a suceder después. Entonces, una organización seria tiene que considerar qué es lo que va a haber más adelante, cuál es el costo total de propiedad. Además, requiere tecnologías adicionales. Si se fijan cómo hacen las pruebas actualmente de manera, digamos, manual, ¿sí? O digamos, sin ayuda de herramientas, el tester o el profesional de QA controla todo el momento de las pruebas, entonces toma muchas decisiones, ¿sí? Y además no sabe qué tecnologías están involucradas detrás, ¿no? Simplemente abre una página web, comienza a ejecutar sus casos de prueba y luego verifica que el resultado esperado sea el resultado actual. Pero cuando nosotros automatizamos ese tester, si va a comenzar a automatizar, ya tiene que ponerse a pensar que ya no son elementos de la interfaz de usuario los que antes probaba, sino ahora son objetos de programación. Y para poder acceder a esos objetos necesito conocer cosas como Cascading Style Sheet, Document Object Model, XPath, XML, JSON. Entonces, ya eso de alguna manera hay que tener en cuenta que ya son, y eso estamos hablando de la parte web, ¿no? Pero también hay de la parte cuando hago automatización de APIs, del servidor, entonces microservicios, y entonces todas esas cosas tendría que yo tomarles en cuenta porque ya no estoy viendo solamente el aspecto de UI, sino estoy viendo los aspectos más técnicos. Entonces el equipo necesita tener habilidades de desarrollo, porque esto es algo bastante técnico, y automatización. Otra de las cosas que las organizaciones no se dan cuenta es cuando ya comience a andar la automatización, necesito personas que mantengan, porque la automatización es un software, entonces evoluciona paralelamente al software que se está creando,
como el software está en continuo cambio, entonces la automatización también tiene que estar cambiándose. Y este es un aspecto que no ven las organizaciones, ¿no? El costo total es el costo de mantenimiento de esta solución de automatización. Las pruebas podrían volverse más complejas al momento que nosotros queremos automatizar y tenemos que también tener en cuenta los datos de pruebas, tenemos que tener en cuenta servicios externos, entonces ahí las cosas comienzan a volverse más complejas. Además, como es código el que yo escribo, entonces está sujeto a errores que yo también podría introducir al momento que yo automatice, ¿no? Los mismos bugs que yo introducía en el software también son bugs que yo podría introducir en la automatización. Otra de las cosas a tener en cuenta es que no se debe automatizar todo, ¿sí? Porque es probable que estén invirtiendo demasiado en automatizar cosas que realmente no son por ahora relevantes o necesarias. Entonces hay que tener bastante criterio al momento de decidir qué cosa automatizar y qué no. Entonces hay que hacer un análisis costo-beneficio. Esto ya es muy dependiente del contexto. Hay que revisar, porque va a depender del tipo de aplicación que cuyas pruebas voy a automatizar, si es un servicio, una página web, una aplicación móvil, de qué vertical o qué papel cumple. Por ejemplo, habría que ponerse a pensar, ¿esta aplicación cómo me hace ganar dinero? Esa es una de las preguntas que muchas veces no se hacen, ¿no? Porque muchas veces ven estas iniciativas de automatización como algo técnico. Y hace un momento también escuché algo interesante, ¿no? Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista del negocio, no tanto desde el punto de vista técnico. O sea, por ejemplo, una de las preguntas que yo me haría es, ¿cómo la organización gana dinero con este producto cuyas pruebas vamos a automatizar? Enfocarme a automatizar esos aspectos claves de este producto. Entonces, no es que yo vengo ya y comienzo a usar Selenium y automaticé. No, no, ahí estamos comenzando por el mal camino, ¿sí? Comencemos primero por conocer cuál es el beneficio que esperamos lograr con la automatización. Luego, tener en cuenta qué pruebas que se ejecutan con frecuencia, ¿no? Entonces, esos son los primeros candidatos a automatizar, obviamente, ¿no? Si hay algo digamos, cuyas pruebas no las tienen que ejecutar, las ejecutan una vez al mes o muy infrecuentemente, entonces no comienza la automatización por ahí. Aquellas pruebas que normalmente el equipo las ejecuta como parte de la regresión son primeros candidatos a automatizar. Luego hay que ponerse a ver en la prueba que realizan actualmente de manera manual, si los pasos son complejos y les demora mucho tiempo al tester. Entonces, si es así, ese también es un candidato a automatizar porque les ahorraría mucho tiempo. Ahí hay beneficio que se podría lograr. Pero si es algo que es bien fácil de probar de manera manual, ¿para qué automatizar? Esa sería la pregunta. Entonces no automatizaría eso. No, no lo automatizaría. Lo harías de manera exploratoria. Y eso le va a dar más valor al negocio, porque las pruebas exploratorias todavía pueden ser más efectivas que la automatización, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, hay que tomar en cuenta con qué herramientas cuento, ¿sí? Si son compatibles con los sistemas que tengo, con el producto que voy a probar. Y esto es algo muy importante con la que me encuentro en organizaciones que quieren comenzar a automatizar, pero su madurez del proceso de pruebas es bien débil, es bien bajo. Por ejemplo, hay organizaciones, había una compañía de seguros que una vez nos llamaron para automatizar sus pruebas y cuando fuimos a conversar con ellos sobre su proceso de pruebas, nos decían, sí, obviamente sí tenemos un proceso de pruebas. ¿Nos pueden mostrar sus casos de prueba? Claro que los tenemos. Nos mostraron unas hojas de cálculo donde no estaban claros qué pasos se seguían y qué objetivos se cumplía con cada una de esas pruebas. Simplemente se dedicaban a probar funcionalidades y había mucho criterio del analista de QA al momento de probar. Pero cuando nosotros vamos a automatizar, no puede haber esos criterios. Todo eso tiene que estar plasmado en algún script que luego tenemos que implementar para ejecutar. Entonces, ¿qué tan maduro debe estar o qué tan maduro debería estar? Debería estar con un nivel de madurez en la cual tengan, digamos, de alguna manera estandarizado su proceso de pruebas, tengan un proceso definido, tengan casos de prueba que sean repetibles, que no dependan de decisiones de las personas en el momento,
Si esto no lo tienen claro, no comience con la automatización porque no van a tener un beneficio. La automatización se puede convertir más en un gasto, ¿sí? Entonces hay que solucionar este tema primero. La automatización no va a solucionar este problema de madurez del proceso de pruebas. Hay que ver qué tan frecuente es el cambio en el software que se va a probar, porque si es muy frecuente los cambios, todavía no es estable, entonces de repente todavía no me conviene comenzar a automatizar. Y, y eso está bien. ¿Por qué vamos a comenzar a automatizar algo que es inestable, que está cambiando continuamente? Pero si hay una funcionalidad ya base con la cual podríamos comenzar a automatizar, por ejemplo, el camino feliz o el Happy Path. De repente, imagínense lo más básico, ¿no? Que están automatizando la prueba de un login. Ustedes saben que el login va a tener un usuario y un password, eso no va a cambiar. Entonces automaticemos eso. Pero automatizar distintos escenarios como que el usuario puede estar bloqueado, el usuario puede estar desactivado, el usuario puede haber dado de baja, o comenzar a hablar de escenarios adicionales cuando el negocio todavía no sabe cuáles son esos escenarios adicionales, entonces mejor comencemos con lo que ya está fijo, que es que va a tener un login, va a tener un password, automatizamos eso y no consideramos todavía otros escenarios hasta cuando estén definidos. Entonces hay que tener esos criterios al momento que se va a decidir la automatización. También hay que tomar en cuenta nuestro entorno de pruebas. Tiene que ser un entorno de pruebas flexible. Si usamos tecnología en la nube, eso nos facilita mucho porque podemos aprovisionar en tiempo de ejecución el entorno para hacer las pruebas, para ejecutar los datos o para crear los datos de prueba también. Pero si no contamos con una infraestructura adecuada, entonces también hay que revisar esto, ¿no? Antes de automatizar. Entonces, no es fácil, uno se puede entusiasmar con la automatización, pero no es fácil realmente decidir en qué momento y cómo nos conviene a comenzar con la automatización, porque podría convertirse más en un costo que en un beneficio. Hay que tener muy en cuenta eso. No es un tema de herramientas. Les hablaba al inicio que este es un esquema, digamos, genérico, ¿no? Que podría utilizar tanto en iniciativas tradicionales, que yo lo he usado en empresas del sector financiero, por ejemplo, que son tradicionales, como también otras organizaciones del mismo sector financiero que ya tienen equipos ágiles. He trabajado con ambos. Y estas fases se podrían adaptar fácilmente. Primero, hay que ver qué tan factible es la automatización. Estos criterios que hemos visto hace un momento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay que analizar cuál es la aplicación, el entorno, el proceso, etcétera. O sea, hay que tener un análisis de factibilidad de la automatización. No es un tema de decisión por una herramienta. O sea, no hemos aprendido de los errores del pasado. Las organizaciones siguen pensando de que mando a mi equipo a capacitarse en Selenium y ya regresan y comenzamos a automatizar. Y por ahí no comienza, porque podríamos tener fracasos en el tema. Y lo que tratamos de ver es que no fracasemos en nuestro esfuerzo de automatización. Entonces, es factible la automatización, primer paso. Luego ya decidir ya por dónde comenzamos a automatizar. Si son varios productos, ¿cuál de esos productos es más estable? O sea, tener criterios adecuados, ¿no? Para para poder decidir eso, por dónde comenzamos. Si es un producto, o sea, un producto, un solo producto, entonces, ¿qué features son las adecuadas para comenzar a automatizar? Porque este es un esfuerzo iterativo. Por eso ven una flechita acá que regresa. Este es un esfuerzo iterativo. Una vez que hemos elegido por dónde comenzar a automatizar, qué vamos a comenzar a automatizar, entonces hay que pensar en el diseño. Hay que pensar que no vamos a automatizar una vez y se acabó, sino que esto va a evolucionar en el tiempo y tiene que estar cambiando y adicionándose nuevas pruebas automatizadas. Entonces tenemos que tener un diseño que evolucione en el tiempo y que sea mantenible. Hay que diseñar un marco de trabajo. Hay que capacitar a las personas, hay que ver cómo vamos a obtener los datos de prueba. Luego, hay que ya probar, ¿no? Hay que comenzar a probar nuestra automatización, porque es un software más que hay que probar, ¿no? Hay que ver si los errores que estamos encontrando son de mi software de automatización o mi solución de automatización o son debido al SUT. El SUT es el software que estamos probando. Hay que afinar esto y luego hay que
analizar e informar de los resultados que hemos obtenido, y luego se puede hacer ya la implantación de esto, ya sea en la integración continua o en el servidor desde donde se ejecutan las pruebas, y luego continúo con lo siguiente que voy a automatizar, y esto se convierte en un ciclo continuo que nunca va a acabar. Nunca va a acabar hasta que el software que estamos probando ya cumpla su ciclo de vida, ¿no? O sea, ya pase a retiro. Pero también hay que tener en cuenta la mejora continua de esto. Entonces, realmente debería ser de acá, regresar hacia la planificación para ver qué más vamos a automatizar. Y esto podría hacerse en iteraciones o en sprints, si utilizan Scrum, en equipos ágiles. Y si no es un equipo muy ágil, entonces siempre tener en cuenta de trabajar en iteraciones o fases, ¿no? Que van a regresar. Bueno, un buen diseño es importante, por eso el diseño que hagamos del software de automatización o la solución de automatización debe ser basado en capas. Y estas son las capas recomendadas por ISTQB. ISTQB es una organización que define de alguna manera ciertas guías, ciertos lineamientos para las pruebas. Y ustedes, bueno, yo soy trainer también de sus cursos, entonces ahí en el curso, por ejemplo, de arquitectura de automatización o de ingeniero de automatización, se sugiere, y esto también lo he adoptado yo como una forma de trabajo, y he visto que otras organizaciones a nivel mundial normalmente tratan de diseñar sus frameworks de esta manera. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta cómo se generan las pruebas, ¿no? La generación de pruebas puede ser de manera manual o puede ser de manera automatizada. Normalmente es de manera manual. O sea, un analista de QA diseña sus pruebas, pero podríamos usar Model-Based Testing y entonces automatizamos la generación de los casos de prueba en base a modelos. Luego hay que ver la implementación, le llamamos capa de definición de pruebas, que está separado. Esta es otra parte donde ya creamos los scripts de automatización, los casos de prueba, los procedimientos que tienen que haber sido claros antes, de dónde vamos a sacar los datos, dónde van a estar, qué librerías vamos a utilizar. Todo esto lo decidimos en la capa de definición de pruebas. Todo esto forma parte de un framework. Entonces, todo esto debería estar diseñado, ¿sí? Diseñado, por ejemplo, cuando voy a introducir un nuevo caso de prueba, ¿dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a crear los casos? ¿Cómo configuro la ruta donde van a estar los datos? Toda esa configuración debería estar definida en el framework de automatización. Luego, una capa de ejecución de pruebas, que normalmente acá ya no hay programación, sino es más ejecución. Normalmente hay frameworks que ya vienen con estos componentes, como un runner para ejecutar estas pruebas que he creado. También, qué herramienta voy a utilizar para hacer el logging, para generar los reportes. Esta es otra parte, la capa de ejecución. Y finalmente, la capa de adaptación es importante porque yo puedo hacer pruebas con distintos tipos de interfaz, ¿sí? Por ejemplo, por ahí había una pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre la web y el servicio al momento de hacer las pruebas? La capa de adaptación justamente se adapta al tipo de aplicación que se está probando en este momento. Si es una aplicación web, va a haber drivers para aplicación web. Si son servicios, va a haber protocolos para servicios. Si es HTTP, si es SOAP, entonces distintos protocolos. Y acá tenemos ya el Subject Under Test. Si nosotros tomamos en cuenta una arquitectura en capas, vamos a lograr estos beneficios. Por ejemplo, vamos a poder reutilizar código, vamos a poder reemplazar también alguna capa por nuevos componentes, vamos a poder tener mayor cobertura, vamos a poder recuperarnos ante fallos más rápidamente porque tenemos un diseño organizado, sabemos dónde tenemos que modificar cuando hay un problema. El mantenimiento va a ser de bajo costo, vamos a saber dónde modificar cuando haya que evolucionar. Mínima intervención manual, tenemos casi todo automatizado, digo casi todo porque la generación de pruebas podría ser todavía algo manual. Y los reportes también se podrían facilitar, reemplazar un componente por otro si nosotros tenemos un diseño basado en capas. Muchas veces cuando converso de este diseño, las personas quieren ver herramientas, ¿no? Y, ok, entonces, pero para la capa de generación de pruebas, definición, ejecución, adaptación, ¿qué herramientas existen? Entonces, esto solamente les muestro como ejemplo, no significa que son las únicas herramientas en el mercado, son algunas de las herramientas que yo he utilizado, pero no son las únicas. Por ejemplo, en la capa de generación de pruebas, pueden ustedes generar sus pruebas y pueden
colocarlas dentro de hojas de cálculo digamos, plugins en Jira u otras herramientas con Conformic o las pueden poner en Cucumber. Ya cuando ustedes definen las pruebas, esto puede estar hecho en un IDE, ¿no? Si es automatización, va a estar en un IDE. Por ejemplo, van a utilizar un IDE de repente como Eclipse o IntelliJ, van a usar Java para esto, para automatizar. Puede ser en Python, puede ser en Ruby. Van a utilizar acá ya librerías para crear sus casos de prueba. Por ejemplo, pueden usar Selenium si es una aplicación web. Pueden crear los casos de prueba para hacer assertions en TestNG, por ejemplo. Pero acá podrían usar Appium si es una aplicación móvil, por ejemplo. Capa de ejecución de pruebas. Aquí ustedes hay que tener en cuenta los componentes que van a necesitar tanto para compilar el software que va a automatizar, como la generación de logs, como la generación de reportes. Entonces hay distintas herramientas o librerías que pueden utilizar aquí para cada uno de estos casos. Y la ejecución también podría llevarse a cabo dentro de una integración continua. Entonces de repente ahí pueden usar herramientas como Jenkins, Bamboo, pueden utilizar TeamCity u otras herramientas, también Azure DevOps, por ejemplo. Y en la capa de adaptación de prueba ya son normalmente drivers que se utilizan dependiendo de qué cosa es lo que cuál es el suit, ¿no? Si es web, entonces pueden usar un driver para Chrome o un driver para Firefox o un driver para Internet Explorer, dependiendo de cuál es el tipo de aplicación o browser que están usando en el caso de las aplicaciones web. Bueno, entonces, uno de los aspectos que tampoco se llegan a tomar muy en cuenta es que cuando hablamos de automatización, muchas veces uno se imagina que está automatizando lo que un tester hacía de manera manual antes, ¿no? Entonces, cuando uno observa lo que hace un tester o un analista de QA, ¿qué es lo que hace, no? Ejecuta la aplicación, ya sea un desktop o un navegador, en el caso de aplicaciones web, y comienza a ejecutar sus casos de prueba. Entonces piensan de que automatizar solamente es así. Vamos a automatizar lo que antes hacía el analista de QA, ya sea con una aplicación web o con un desktop o con una aplicación móvil. Pero ahí estamos viendo solamente un aspecto o un nivel, ¿no? Según ISTQB, por ejemplo, ellos dividen los niveles en 4, ¿no? Nivel unitario o componente, digamos, nivel de integración, nivel de sistema y nivel de aceptación. En el triángulo o en la pirámide de automatización también tenemos a nivel unitario, nivel de API y nivel de UI. Entonces la automatización puede llevarse a cabo en distintos niveles. Por ejemplo, acá he puesto una leyenda, ¿sí? Podríamos hacer automatización a nivel unitario. Y esto no lo hacía antes el analista de QA porque solamente veía las cosas desde afuera, caja negra. Pero acá ya estamos adentrándonos dentro del código y las pruebas unitarias, el automatizar las pruebas unitarias debería ser una práctica del desarrollador y que se debería hacer al momento que se está desarrollando el código. Y aquí comienza la automatización. La automatización no comienza cuando uso cosas como Selenium o Appium o algo así, sino comienza cuando el desarrollador está empezando a escribir código y está probando lo que está ejecutando de manera automatizada, ¿no? Entonces, luego de esto, de repente podría continuar con las pruebas de integración, pruebo componentes. ¿Cómo se compone o cómo conversa este componente con la base de datos? ¿Cómo conversa este componente con algún otro servicio? Si hay conectividad, si los datos que envía y recibe son los adecuados, no hay problemas con tipos de datos, con excepciones, si los códigos de error son los adecuados. Entonces, todas esas pruebas las tengo que hacer. Luego podría hacer pruebas a nivel de UI, solamente probar que la UI, de repente la navegación, está funcionando adecuadamente, las validaciones que se hacen a nivel de UI recién, ¿no? Recién después de haber hecho ya automatizado, ya he hecho automatización a nivel unitario, de integración, de API, puedo hacer también automatización de APIs, ¿no? Y las de UI sería a nivel de interfaz de usuario recién, y luego puedo hacer pruebas ya end-to-end, que sería cubrir todo un flujo de negocio, que es ya el máximo nivel de cobertura, porque ya estamos cubriendo todo un proceso de negocio que sigue un usuario. Por ejemplo, quiere comprar un ticket.
desde el momento que se registra, desde el momento que se loguea, desde el momento que selecciona, desde el momento que añade el carrito de compras, desde el momento que paga, desde el momento que se le genera un recibo, todo eso es una prueba end-to-end. Y eso cubre todo de todo. Pero si nosotros hacemos una prueba end-to-end sin haber hecho antes, ¿no? Todos hemos pasado por los otros tipos de pruebas, lo más probable es que las pruebas end-to-end fallen y nos vayamos a un ciclo bastante largo de estabilización del producto, que es lo que muchas veces sucede con las organizaciones, porque no ven esto de acá, no ven que existen distintos niveles de automatización, ¿sí? Entonces, si ustedes han oído hablar de herramientas como Selenium, Catalog, Cypress, estamos viendo solamente una partecita de lo que es automatización, ¿sí? Entonces, hay que ver todo el panorama de automatización. Para ir finalizando, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es el retorno a la inversión. ¿Dónde hay retorno a la inversión? Ya hemos visto algunos aspectos hace un momento, pero ¿dónde hay mayor retorno a la inversión? Cuando yo comienzo a automatizar las pruebas tempranamente, ¿sí? Y esto es pruebas unitarias. Y esto es lo que me dice la pirámide de automatización. Entonces, si nosotros queremos realmente tener un mejor retorno a la inversión, tendríamos que considerar comenzar a automatizar tempranamente. Esto es las pruebas unitarias. La pirámide realmente lo que nos dice es que ven que la base es más ancha, entonces significa que la mayor cantidad de pruebas deberían estar aquí, a nivel unitario, ¿no? O pruebas de componentes, que es pruebas entre componentes de un mismo producto. Estas pruebas normalmente son realizadas por el desarrollador, pero pueden ser apoyadas por los analistas de QA, porque conocen mucho el tema del negocio y conocen mucho el tema de técnicas de pruebas, por ejemplo. Esto que ven al lado izquierdo les dice que las pruebas en este nivel son menos costosas, ¿sí? Entonces, a nivel de negocio, esto cuesta menos de hacer, las pruebas unitarias. Duran menos al momento de ejecutarse. Son menos frágiles. ¿Qué significa? Que cualquier cambio que haya en el producto va a ser más sencillo va a haber menos probabilidades de que estas pruebas se rompan, por eso son más frágiles, y su mantenimiento va a ser menos complicado, ¿no? De las pruebas unitarias. Pero su cobertura es menor, ¿por qué? Porque solamente estamos probando una piecita de funcionalidad del producto. Otra capa en la que podemos hacer las pruebas son a nivel de APIs o capa de servicios. A este nivel voy a tener menor cantidad de pruebas que las pruebas unitarias, pero mayor cantidad que a nivel de UI o end-to-end. Y a nivel digamos, de interfaz de usuario, que es arriba, que dice pruebas de workflow, ya normalmente tengo que tener solo un poco conjunto de pruebas, ¿sí? Entonces, esta es la estrategia que yo debería seguir al momento que voy a automatizar. Una gran cantidad de pruebas a nivel unitario, una buena cantidad de pruebas a nivel de API o de servicios y unas pocas y que normalmente van a ser pruebas que se hagan basándose en lo que ustedes sepan de los escenarios que usan más los usuarios en producción. O sea, si ustedes tienen esa información, ¿cuáles son los escenarios que los usuarios más van a utilizar en producción o cuando ya el producto esté siendo usado? Entonces comiencen a automatizar todos esos flujos, pero esto no va a ser una gran cantidad de... Acá no van a probar toda la casuística, todas las reglas de negocio, porque eso ya las han hecho en las capas anteriores. El problema es que las organizaciones muchas veces no piensan así y tratan de ponerle todas las pruebas a este nivel, pero fíjese cuál es el problema de poner todas las pruebas a nivel de workflow. Si bien es cierto, van a tener mayor cobertura, el mantenimiento va a ser mucho más difícil, va a ser más costoso y ahí ya no va a haber ROI. Son más frágiles, cualquier cambio que haya va a ser más susceptible de romperse y además al momento que yo quiera modificar mis pruebas va a costar más. Van a durar más la ejecución porque acá está cruzando todas las capas del producto. Entonces estas pruebas pueden demorar minutos u horas, mientras que estas pruebas pueden demorar milisegundos o segundos. Y el costo es mayor, ¿sí? Porque la cantidad de cosas que tengo que hacer, la cantidad de horas que tengo que dedicar a construir y mantener estas pruebas es mayor. Y no hay que olvidar de que no todas las pruebas se pueden automatizar. Entonces, siempre va a haber espacio para
pensar de que hay pruebas que no se deben ni se pueden automatizar. Por ejemplo, las pruebas de usabilidad son cosas que no se pueden automatizar, las pruebas exploratorias que son pruebas, por ejemplo, piensen ustedes, tengo un producto que es un e-commerce, ¿no? Bien, para la automatización le da igual cualquier usuario, ¿sí? O sea, la automatización no piensa, el que va a usar el e-commerce es una persona de la tercera edad, o es un comprador compulsivo, o es un hacker, o es un millennial, o es una persona muy joven. O sea, la automatización no piensa eso. Tengan en cuenta mucho eso con el tema de la automatización. La automatización no va a resolver todos los temas. La automatización no va a pensar. Va a hacer lo que ustedes le digan que haga. El criterio humano no puede ser reemplazable. Entonces, cuando hacemos pruebas exploratorias, tenemos que pensar, voy a adoptar la personalidad de un hacker, entonces comienzo a hackear la aplicación. Voy a adoptar la personalidad de una persona de la tercera edad, entonces busco que la aplicación tenga muchos temas de usabilidad. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces esos criterios muchas veces no se tienen en cuenta cuando uno está muy enfocado en la parte técnica y no ve otros aspectos, tanto de el retorno de la inversión como el punto de vista del usuario. ¿Sí? Y finalmente, consideraciones finales, les mostré acerca de la pirámide de automatización y entonces las organizaciones dicen, me parece perfecto y vamos a comenzar la iniciativa cuando comenzamos, ¿no? Y también entendieron el tema de que no todas las pruebas se pueden automatizar. Dicen cuándo comenzamos, pero porque están viendo la perspectiva solamente por encima y no están viendo la base. La base que sostiene esta pirámide es todo lo que vemos acá. Trabajo en equipo, porque al momento de que ustedes van a automatizar, no es definitivamente contratar a un automatizador, un programador y que comienza a automatizar. Por ahí no va a funcionar la cosa. Es un esfuerzo de colaboración porque se necesitan ambientes, hay que hablar con la gente de infraestructura, se necesita priorización, hay que hablar con la gente de negocio, se necesita técnicas, hay que hablar con testers, se necesita programar, hay que hablar con desarrolladores, hay que hablar con arquitectos porque tiene que estar alineada la arquitectura de la automatización a la arquitectura porque hay aspectos de observabilidad y controlabilidad que tienen que estar imbuidas. Entonces, tiene que haber un trabajo colaborativo. Esto no es un trabajo individual. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que yo veo en las organizaciones. Tiene que haber confianza. O sea, la organización tiene que confiar en la automatización, porque muchas veces se van a entusiasmar y la organización dice, ya, comencemos a automatizar. Y cuando han pasado un mes o 2 meses, dice, las personas que están automatizando tienen algunas complicaciones porque están aprendiendo, obviamente. Dicen, mira, estas features que nos has pedido va a demorar un poco porque estamos automatizando las pruebas. No, olvídate de las pruebas, ya quiero que salga esto. Entonces, se comienza a romper esa confianza en la calidad, ¿no? Entonces, se comienza a deshacer todo y los esfuerzos de automatización comienzan también a disminuirse. Tiene que haber una cultura de calidad. Entonces, tanto la organización como las personas no deben sacrificar las pruebas. Eso es tener una cultura de calidad. O sea, ser persistentes, tener coraje para decir, no, nosotros vamos a automatizar estas pruebas y mientras no las hayamos completado, no consideramos que el producto esté terminado, mientras no tenemos las pruebas automatizadas. Entonces, porque son conscientes de la calidad con la que se tiene que entregar el producto y ese es un tema cultural. La calidad no es un tema de proceso, los procesos no son los que construyen el software, son las personas y las personas tienen que tener una cultura de calidad. Tiene que haber una estrategia por cómo hacer, por dónde comenzar, qué automatizar, qué no automatizar. Los slides que vimos anteriormente nos sirven para esto. La pirámide de automatización también. Cómo automatizar, en qué nivel, qué tanto darle a cada nivel, por qué razón. Tiene que haber conocimiento de tecnologías, conocimiento del lenguaje de programación. Tengo que hacer las cosas simples. Si voy a automatizar, tengo que dividir el trabajo en cosas bastante sencillas. Por ejemplo, el ejemplo que les daba del login, ¿no? Ustedes podrían pensar, no automatizo el login hasta que me hayan definido qué tipo de usuarios, cuáles son las casuísticas, usuarios bloqueados, usuarios que están de repente ya no están, ya fueron dados de baja, usuarios que están bloqueados por temas de repetición. Si no me definen eso, entonces no comienzo. No están haciendo las cosas simples. Pueden comenzar por el happy path. Y entonces hay que hacer las cosas simples. Los objetivos deben estar claros para qué estamos automatizando.
Por ejemplo, yo les hacía una pregunta antes de esto, antes todavía que comience la automatización. ¿De qué producto estamos hablando? ¿Cómo gana la compañía dinero con este producto? ¿O cómo ahorra la compañía dinero con este producto? ¿Qué objetivos realmente son los que queremos lograr con la automatización? Obviamente nuestro objetivo no es construir un framework. Nuestro objetivo no es aprender Selenium. Nuestro objetivo no es que corran las pruebas más rápido. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que estar alineado a un objetivo del negocio. Y hay que también tener los ambientes adecuados para que esta automatización cumpla su fin. Y bueno, y eso es lo que les quería contar el día de hoy.